Buenos días, Game Dev. O buenos días y bienvenidos al programa Modo Protegido, en su segmento Buenos días, Game Dev. Si esto sale bien, lo bueno es que esto lo edito más tarde. Recordatorio para los que no alcanzaron el audio anterior. Se supone que el segmento Buenos días, Game Dev es una grabación que se va a hacer lo más continuamente que sea posible. Y eso significa por lo menos una vez al día, en el mejor de los casos. Y se graba justo en el momento temprano antes de que empiece el ruido en el centro de operaciones y tenga que ir al hoyo normie. Por desgracia, esta vez no pude hacer el movimiento tan rápido, así que es más de una hora tarde de lo que pensaba grabar, casi 2. Así que confiemos que el efecto residual del alcohol en esta subespecie juegue a mi favor esta vez. Y me dé por lo menos media hora para grabar. Bien, ¿qué pasó en este? Otra cosa que tengo que dejar clara porque la gente está demasiado acostumbrada a la inmediatez del internet es que este segmento no está en tiempo real, sino de que se graba de un día para otro. Es decir, si por ejemplo este segmento se graba un lunes por la mañana, se edita el lunes por la tarde y con suerte se sube el lunes por la noche. Aunque lo más probable es que se suba hasta el martes por la mañana ya después de ser bien revisado. Y no porque sea algo muy tardado de hacer, sino porque hay poca oportunidad con las condiciones actuales. Así que si una noticia no llegó lo suficientemente rápido como están acostumbrados los usuarios de Twitter, pues ya saben por qué es. Bien, no puedo decir mucho esta vez, pero me llegó un chisme interesante. Bueno, no es chisme, sino más bien la historia de cómo un negocio de entretenimiento tecnológico mexicano se fue al demonio. Aunque revisando eso y viendo otro tipo de negocios similares, parece que estamos viendo una y otra vez la misma historia con diferentes actores. De hecho, recuerdo que había un género teatral que en eso consistía. Era ver una y otra vez la misma pequeña historia con diferentes actores y diferentes escenarios. No estoy hablando de las novelas de Televisa. Estoy hablando de un género de teatro intelectual que no recuerdo de momento cuál era. Vamos a ver, no tengo aquí a la mano los datos tal cual, así que voy a decir lo que puedo recordar en este momento antes de que la fauna despierte. Bueno, primero hay que dar un poco de contexto para las nuevas generaciones. Verán, antes de que tuviéramos el concepto de videojuego multijugador donde los jugadores se sentaban frente a su computadora a tirotearse con jugadores de todo el mundo, existía un pasatiempo similar aunque bastante más físico. Se llamaba Laser Tag y era una especie de parque de diversiones techado con obstáculos improvisados donde cada jugador tomaba una especie de lo que parecía ser un blaster. Para la gente que no sabe de Star Wars es una pistola de rayos y una especie de medallón que se colocaba en el pecho. La pistola transmitía una pequeña luz láser invisible para los ojos y el medallón registraba esa luz al tocar y con un código decía quién le había disparado a quién. De ese modo se podía jugar un deathmatch en vivo, o como demonios se llame la modalidad actual. Por alguna razón, ese entretenimiento tan sano, bueno, ni tan sano porque dicen que hubo gente que se le quemaron las retinas, no fue tan popular en Latinoamérica o en México. Y por popular no me refiero a que no fuera popular por que no tuviera mucho éxito, sino que estaba bastante retirado de las clases populares. Por alguna razón, muchos entretenimientos que son clase medieros en Estados Unidos son únicamente para la gente de una clase social bastante acomodada aquí en México. Podría dar varios ejemplos, pero no tengo suficiente para ello, así que concentrémonos en el concepto de Laser Tag. De hecho, de Laser Tag tengo que hablar porque hay por ahí alguna producción animada que da para bastantes videojuegos y no sé por qué nadie lo ha hecho ni ha creado algo nada parecido. Bueno, estábamos en que en los 80s, bueno, no eran los 80s, era ya los 90s, ya los niños de la civilización jugaban deathmatch con un deathmatch físico. Bueno, hasta tan físico como se puede jugar un deathmatch sin consecuencias permanentes. Obviando lo de las retinas, por supuesto. Bien, por lo mismo de que aquí en México ese tipo de negocios no eran para el populacho, los 3 o 4 que sí tenían dinero en cada colonia, pues no era suficiente para mantenerlo. Y ese tipo de negocios abiertos en México fueron cerrando poco a poco. Eso debería de ser suficiente antecedente para saber que este producto no estaba siendo bien marketeado, si es que esa palabra existe. Bien, pues con la revolución de los videojuegos 3D y más avances por ahí, a un genio inversionista de la tecnología mexicana
se le ocurrió que podría reimplementar la ya aprobada poco rentable industria de laser tag en Latinoamérica, metiéndole un visor de realidad virtual y algunos aparatos para evitar que la gente corriera en la oscuridad dándose de topes unos con otros. Este changarro se llamaba... Bueno, empieza con una cosa que parece runa vikinga, seguido de las letras RMY. Y si pensamos que esa runa es una mezcla de A y V, y no estoy hablando de audiovisual ni ese famoso género de películas japonesas, al parecer era una especie de VR The Army. Así que pensando un poquito como White Sican, ya explicaré en otro episodio lo que significa el término, seguramente lo pronunciaban como The Army. Bien, esa cosa era una especie de laser tag, pero bajando bastante la cuestión física. Ponían a los jugadores en una especie de corral para bebés que les llegaba más o menos a la cintura, un visor de realidad virtual, un poste que los mantenía colgados de la espalda y por supuesto una pistola, o una especie de rifle, un poquito parecido al de Alien pero con más luces y menos indicadores. El rifle de pulsos de Alien para que no lo confunden con la pistola inteligente. Bien, como dice el buen Bobsy, el gato ese, creo que no era Bobsy o era Blinks, ese gato del Xbox que nunca llegó a competir con Mario ni Sonic. ¿Qué podría salir mal? Parecía el negocio perfecto. La tecnología de moda combinada con un pasatiempo popular en la civilización y, por supuesto, dirigida para lo más selecto del público, donde no dejaban entrar a los... que aplicaban el meme ese de padre de familia de comparar la cara del que llega con un cartón para ver si entra ahí o a... creo que ya no existen las arcades de las consolas adaptadas como arcades, sino para allá los mandaban. Bien, ¿qué podría salir mal? Como dijo Bobsy o Blinks, ya no sé cuál de los dos era. Creo que estoy confundiendo. Blinks era el gato del Xbox que viajaba por el tiempo y el que decía que podía salir mal era Bobsy. Tema para otro episodio de Modo Protegido. Bueno, el genio que hizo esta tecnología olvidó que, por una serie de cosas en las que hay muchas conspiraciones, entre ellas la guerra entre masones y católicos de la que alguna vez hablaré en este episodio, que es una conspiración muy interesante de aquí de México, aquí no se desarrolla suficiente tecnología para llevar a cabo algo así con producción nacional. Así que tuvieron que importarla. Y es como... esto es una referencia a Los Simpson, pero a la historieta así que no creo que lo recuerden. Hay una película de espías que quiere hacer Krusty el payaso, y al final resulta que no pueden hacer todas las escenas que querían hacer, porque unos zapatos cohete que salen en la primera escena se llevaron todo el presupuesto. Bien, parece que eso le pasó a nuestros genios del Birmi o el Wurmi o Biarmi. Tan solo el corral para bebés ese en el que tenían que caminar para no caerse, que tiene nombre que no recuerdo de momento cuál es, pero es una especie de caminadora multidireccional, o sea que puedes moverte en cualquier parte en lugar de nada más al frente como en las caminadoras o treadmills tradicionales. El equivalente a 200,000 pesos mexicanos, que a tipo de cambio actual serían aproximadamente $10,000, aunque creo que en la época que lo hicieron costó más de $10,000, y estamos hablando de cada una, y había más de una en el negocio ese. Y ahora eso imagínense lo que cuesta el resto del equipo. En lo que alcancé a leer en su página zombie de Facebook, porque todavía es encontrable, aunque no tiene actividad desde el 2019, la gente se quejaba de lo que se quejan todos los que usan un visor de realidad virtual por primera vez, y la misma razón por la que a mí no me gusta usarlos. Calor excesivo. Me pregunto cómo le ha abrido ese negocio en una época actual donde se tienen tantas medidas higiénicas. Me gustaría ver cómo aplican esas medidas higiénicas a un visor de realidad virtual que se utiliza de manera pública. Bien, hasta ahí podría ser razonable. Alguien no hace bien sus cálculos sobre los costos de operación y estos terminan elevándose. Bueno, siempre sucede, pero a veces es más controlable si lo planeas. Y sí, ya después hicieron todo un show para darse a conocer, la gente fue entrando poco a poco, pero sorpresa, #México, al final los costos de operación fueron demasiado altos y tuvieron que empezar a cortarlos. Pero obviamente no los cortaron donde debían, sino precisamente, en mi opinión, digamos que tenían demasiado peso para seguir avanzando y se cortaron los pies.
y fueron despidiendo poco a poco a los empleados, y los pocos empleados que tenían los tenían que poner a trabajar en turnos muy largos. Tampoco podían delegar responsabilidades porque las máquinas requerían demasiado cuidado y no había suficiente gente que pudiera... Bueno, tal vez sí la hubo en un principio, pero por lo que conocemos de los antecedentes de LaserTag en México, no era un pasatiempo popular en el sentido de las masas. Entonces los 3 o 4 que sí podían pagarlo, no era suficiente para mantener a todos los demás. Al final, y como esto es otro término que se utiliza en negocios y que no tengo la referencia bibliográfica a la mano, no quisieron desechar la mala inversión y la explotaron hasta donde pudieron. Y explotar es un decir porque operaron con pérdidas hasta que su último empleado, que era el que tenía que hacerla de todo y tengo que haber mencionado aquí, esta historia me llegó por mensaje privado al Twitter de Modo Protegido, que ya saben que es @Modo Protegido todo pegado y con ceros en lugar de OS. Quedó un último empleado al que tuvieron que despedir al final. Aunque una cosa interesante que pasó en medio es que por un tiempo empezaron a recibir contratos de, oh sorpresa, empresas que no tenían nada que ver con el sector en el que se estaban dedicando. Entre ellas la famosa Pemex, que para los que no son mexicanos es el monopolio gubernamental que controla el petróleo en México y que es tan grande que, ya saben lo que dice la espiral de Bohm y la ley de Lehman, mientras más grande es un sistema, más difícil es de controlar. Y pues como si no fuera suficiente con estar operando con pérdidas, intentaron tomar esos contratos sin haber sido capaces de mantenerlo. Eso es algo muy común que pasa en México también. Por un lado, consideran de que no es bueno invertir porque la inversión es demasiado arriesgada, pero al mismo tiempo, cada que se les atraviesa un contrato que, por el tamaño del cliente, creen que es un contrato grande, lo quieren tomar creyendo que eso va a enderezarles el barco. Algo así como el apostador que va perdiendo todo y quiere seguir apostando para poderse recuperar. Bueno, de hecho, esta noticia me llegó cuando estaba discutiendo el tema del crunch time. Y en el caso del crunch time, donde termina la mala administración y comienza la verdadera urgencia. Y al final, valió sorbete el negocio. Creo que tengo que aprovechar lo más posible este silencio que todavía hay en la mañana. ¿De qué otra cosa podría hablar en esta mañana de Buenos Días Game Dev? Ya sé. Sí. Verán, por una política que se me ocurrió al inicio de Modo Protegido, era que todo el arte relacionado con el podcast fuera procedural. ¿Qué demonios significa que arte procedural? Que en lugar de tener un artista dibujando ya sea en lápiz o en un software de edición de imágenes, iba a escribir un programa de computadora que hiciera los dibujos. De hecho, el logo de Modo Protegido y la imagen esa verde estática que aparece en los videos es procedural. Es aproximadamente unas 40 líneas de código de QBasic que corre en un emulador de DOS. DOSBox para ser exacto. Simplemente se generó esa imagen con código de QBasic y por medio de un print screen hice la carátula. Claro, no tomé en cuenta la cuestión de la compresión de imagen y al final terminó no con la calidad que esperaba. El asunto es que las imágenes procedurales no aparecen tal cual como me gustaría que aparecieran en el arte final del podcast. Y por lo mismo, hasta que no encuentre cómo hacerlo directamente con código, voy a tener que darles un ligero toque en un editor gráfico. ¿Qué editor gráfico tomé esta vez? Tomando en cuenta que ya saben lo que pienso de ese tipo de ese lado del desarrollo de juegos, es que elegí el GIMP. Bring Out the GIMP. El programa de manipulación de imágenes open source. Estuve escarbándole en las opciones y en la manera de manejarlo para que se aproximara más a dibujo procedural, y lo más que encontré fue manipulación a nivel pixel, bastante razonable para arreglar el error de las compresiones, o por lo menos hasta que averigüe cómo hacerlo por código. Creo que queda suficiente tiempo para hablar un poco de las conspiraciones tecnológicas que hay en México. Bien, hay varias conspiraciones que dicen de por qué no se desarrolla tecnología en México. Cada lado del espectro político tiene la suya. Los izquierdosos dicen que es por culpa de la CIA que trata de atajar todos los avances en México. Los teócratas,
que vienen siendo lo opuesto a los anteriores, dicen que es una conspiración satánica o masónica dedicada a entregarle el gobierno a los extranjeros y acabar de una vez con los cultos locales de la población. Y también uno que otro conspiranoico pseudonacionalista dice que México se comprometió con Estados Unidos a no desarrollar tecnología para poder servir más fácilmente como esclavos. Probablemente todas las teorías tengan algo de cierto. Sin embargo, mi teoría favorita, creo que los que siguen este podcast desde el audio de Vuelta a la Casilla 1 ya saben cuál es simplemente por el hashtag México. El mexicano está demasiado acostumbrado a trabajar en un ambiente y cuando le cambian ese ambiente no se siente seguro. Puede sacar al chango de la selva, pero no puede sacarle la selva al chango. Si alguien se acostumbró durante toda su vida que estaba rodeado de ladrones que lo querían quitar todo lo que tiene, va a actuar tratando a todo mundo como ladrones por muy civilizado que esté el lugar a donde vaya. Creo que ya lo había dicho en otro audio. Escuché una vez en un podcast español decir que en un campus party podías identificar al mexicano porque nunca soltaba su computadora. Y en México, en el campus party dice, reconoces a un extranjero en el campus party porque es al que le roban la computadora. De hecho, aquí en México se hizo famoso que le robaron su computadora a un dibujante coreano. Como no soy del medio, no recuerdo exactamente el nombre, pero es un dibujante muy famoso entre los que les gusta el dibujo más o menos realista. Dibujo realista, asiático, creo que es un público bastante minoritario. Bien, mi teoría es que como el mexicano no está acostumbrado a los riesgos, le gusta arriesgarse poco y tener ganancias rápidas y seguras porque México es inestable. Es por eso que la tecnología no se desarrolla lo suficientemente rápido. Hay cosas más urgentes. De hecho, en una discusión de un economista sudamericano con la gente con la que discuten los economistas, uno defendía eso de estar regalándole... ¿Qué demonios? Nada urgente. Era un debate sobre el acceso a la educación superior. Un lado decía que había que darle educación superior a todo mundo para que todo mundo progresara. Mientras que el único cuerdo de la mesa, que era el economista, decía, si todos progresan, nadie va a progresar. De hecho, otro que me hubiera gustado verlo debatir con el economista, decía, es que si todo mundo tiene estudios superiores, nadie va a hacer el trabajo pesado. Te equivocas. Quienes van a hacer ese trabajo pesado son precisamente varios de esos doctorados que no estudiaron un doctorado lo suficientemente demandado al nivel laboral. Al final siempre hay alguien que tiene que hacer el trabajo pesado y lo va a hacer porque no le queda de otra. No importa lo que haya estudiado, de qué parte venga o cualquier otro prejuicio en que la gente se base para decir tú tienes que vivir de esto. Dato al margen, parece que un día voy a comentar lo que batallé para conseguir una silla para la oficina. Me sobra bastante espacio, así que lo voy a incluir. Tengo un sillón de oficina que me ha durado y cuando fui a comprarlo tuve una discusión muy interesante con el vendedor. Digo, buenos días, quiero un sillón para la oficina. ¿Lo quiere para usted? Claro, para mí. Porque estos sillones que tenemos en este lado de la tienda no lo van a resistir. Necesita un sillón ejecutivo. ¿Qué demonios? ¿Qué acaso la gente cambia de forma cuando cambia de trabajo? ¿O hay que nacer con una cierta forma? ¿O uno nace predestinado a un trabajo dependiendo de su peso y dimensiones? Bien, al final este sillón ejecutivo tipo Florida sigue todavía en el centro de operaciones y aunque ya le falta alguna retapizada y apretarle algunos tornillos de vez en cuando. Algo similar pasó cuando estaba buscando ropa de trabajo para hacer algunas reparaciones. La mayor parte de la ropa era demasiado pequeña. Aunque también había el paso contrario. En momentos que he estado buscando equipo para... equipo deportivo para actividades al aire libre y cosas así, resulta que casi todo ese equipo es demasiado grande para mí. Tuve que adaptarlo para poder utilizarlo. Hay que tomar en cuenta de que lo que en los países civilizados son actividades recreativas y deportivas, en Latinoamérica son el vivir de cada día. Por eso en Latinoamérica no se da tanto el campismo porque la gente vive como los de la civilización acostumbran a acampar, por no mencionar que es peligroso acampar en despoblado en lugares como este. De cómo se acampa y caza en lugares cerrados y controlados es otro tema. Bien, de hecho,
Una cosa que no cuadra en lo de las conspiraciones es que programar requiere muy poca inversión. Entonces, si programar requiere tan poca inversión, ¿por qué no se programa más? No lo sé. Tal vez porque las computadoras tardaron en entrar y cuando entraron eran demasiado caras, y la generación que pudo haber hecho los grandes desarrollos de programación no tuvo computadoras a la mano. De hecho, ya hablé de eso en la página de Ensamblador. Pero hay otra teoría bastante censurable en internet. Puedo utilizar el término porque me van a censurar aquí. Y que para suavizarle un poco voy a decir que todos somos especiales a nuestra propia manera. O cada quien es bueno para algo, o la fuerza de todos somos diferentes, y la fuerza de uno compensa la debilidad del otro. Así es como se hacen los equipos, y al parecer las cosas de programación no son precisamente la fortaleza del grueso de los mexicanos. Sí los hay, como todos los que escuchan Modo Protegido sé que son muy buenos en la programación. Bueno, menos los que escuchan para reírse de mí, o como se dijo en el podcast anterior, los youtubers son como el concursante de Running Man. La gente no los ve para verlos ganar, sino para verlos sufrir. Ahí empieza a haber ruido de más y si no salgo a tiempo me van a cerrar no voy a poder regresar en transporte. Creo que debería de dar más detalles más adelante de cómo se sobrevive en el centro de operaciones. Pero de momento voy a dejar hasta aquí este audio de Buenos Días Game Dev. Que tampoco se trata de ser audios innecesariamente largos. Hasta la próxima.